Duoptic Telescopios. Descubrí el cielo. El telescopio refractor. El telescopio refractor moderno consiste en un tubo cerrado en cuyo extremo superior se ubica una o más lentes convergentes, también llamadas objetivos, por donde hace entrada la luz. Esta lente está compuesta por dos elementos o doblete biconvexo, separados por unos milímetros. Su función consiste en refractar el haz de luz y enviarlo hacia el extremo inferior del tubo, plano focal, donde se forma la imagen. Allí se ubica un orificio donde se coloca el ocular, cuya función es formar amplificadamente la imagen refractada por el objetivo. Las ventajas más importantes de este tipo de telescopio son: imágenes nítidas y contrastadas, nula turbulencia del aire dentro del tubo por estar cerrado, poca o nula necesidad de mantenimiento de las ópticas. La principal desventaja visual de este tipo de telescopio es la aberración cromática, que en los primeros tiempos se corregía con tubos largos para hacer incidir la longitud de onda de cada color en un mismo plano. Esto los convertía en grandes aparatos muy poco prácticos. La solución vino dada por el tipo de material o calidad de baja dispersión del vidrio con que se efectuaba la lente objetivo. Así se dio el nacimiento a los refractores apocromáticos. Un refractor apocromático da imágenes perfectas. Es el mismo diseño óptico, con la diferencia de estar compuesto por vidrios de muy baja dispersión o extra low dispersion. Por eso, sus siglas comerciales son ED. Estos refractores pueden tener como lente objetivo un doblete, un triplete y hasta un sistema cuádruple de lentes como objetivo. Usualmente, entre la separación milimétrica de estas lentes suele colocarse fluorita para generar menos dispersión. Así, los apocromáticos vendrán dados por número de lentes que forman el objetivo, doble, triple o cuádruple, tipo de material utilizado entre estas lentes, fluorita, aceite o aire, tipo de vidrio utilizado. Cuanto más baja dispersión de la luz logre, mejores las imágenes. El telescopio reflector. El reflector está compuesto por un tubo abierto en su extremo superior. De allí hace su entrada la luz, un espejo primario cóncavo alojado en la parte inferior y cerrada del tubo, donde la luz que ingresó se refleja y es enviada hacia arriba nuevamente para ser reflejada por un espejo secundario más pequeño, dispuesto a 45 grados del eje óptico de entrada, enviando la luz hacia un orificio superior lateral donde se coloca el ocular y permite ver entonces el objeto amplificado. El espejo primario no es plano, sino curvado, de manera que refleje la luz y la haga converger hacia el foco. Si este espejo es esférico, en reflectores con una F menor a 7, los rayos no convergen todos en un mismo punto produciendo aberración esférica. Al contrario, si el espejo es parabólico, los rayos convergen en un mismo plano focal, eliminando tal aberración. El espejo secundario, ubicado a 45 grados, es sostenido por una estructura en forma de araña y es este segundo espejo el que envía la luz hacia el ocular. Las ventajas más importantes de este tipo de telescopios son grandes aperturas a bajo costo, muy luminosos, ideales para ver objetos de espacio profundo, como galaxias y nebulosas. Las principales desventajas tienen que ver con necesidad de aclimatación de temperatura por ser un tubo abierto, turbulencia inicial en las imágenes, obstrucción de la luz por la disposición de la araña, aberración esférica en focales cortas y espejos primarios esféricos, aberraciones de coma. La coma es un defecto visual
por el cual los objetos del centro del ocular se ven definidos, pero al llegar a los bordes toman una forma alargada o de coma. Se corrige anteponiendo un corrector de coma llamado MPCC o Multipurpose Comma Corrector. Resumen. Los refractores utilizan lentes mientras que los reflectores utilizan espejos. Los refractores comunes producen aberraciones cromáticas, los reflectores producen aberraciones de coma. Los refractores son los predilectos para la observación de la Luna y los planetas por las imágenes contrastadas que generan en objetos brillantes. Los reflectores son los predilectos para espacio profundo por sus aberturas grandes. Los telescopios catadióptricos son telescopios cuyo diseño es una combinación de lentes, refracción, y espejos, reflexión. Estos utilizan el diseño óptico de reflectores Cassegrain, pero se les añade una lente correctora por donde hace su entrada la luz para corregir aberraciones del tipo cromática. Existen diferentes diseños, pero los dos más comunes son los Schmidt-Cassegrain y Maksutov-Cassegrain. Si la placa correctora que utiliza se basa en el diseño de Bernard Schmidt, será un catadióptrico Schmidt-Cassegrain. Por el contrario, si el diseño de la placa correctora se basa en el diseño del ruso Maksutov, será entonces un catadióptrico Maksutov-Cassegrain. Lo interesante de estos telescopios es que duplica la distancia focal al utilizar el diseño de Guillaume-Cassegrain, donde la luz hace un doble recorrido dentro del tubo, por lo que tienen grandes distancias focales en tubos muy cortos. A su vez, la lente objetivo complementada por la placa correctora suministra imágenes altamente definidas sin aberraciones. Estos son los telescopios más sofisticados dentro del mercado de los aficionados. Son muy compactos, transportables y de una calidad visual inmejorable. Por supuesto, sus costos son muy superiores a los refractores y reflectores. ¿Cómo calcular las potencialidades de un telescopio? Ya sea un refractor, un reflector o un refractor apocromático, existen dos variables fundamentales que permiten saber el potencial de un telescopio. Estas variables son diámetro de la apertura y la distancia focal. El diámetro de la apertura es quizás el componente más importante de un telescopio. Esto es lógico, ya que cuanto más grande sea la apertura de un telescopio, mayor cantidad de luz podrá recoger. Es el diámetro de la apertura lo que define cuántos aumentos puede lograr como máximo un telescopio. Se mide en milímetros. La distancia focal, también llamada la focal, es la distancia entre el elemento óptico principal, lente o espejo, y el lugar donde se forma la imagen. Se mide en milímetros y lleva relación directa con el largo del tubo. Son los dos componentes principales de un telescopio y se expresan con números. Así existe, por ejemplo, los 50-600, donde 50 son los milímetros del diámetro de la apertura y 600 son los milímetros de la distancia focal. Lo mismo sucede si se dice 114-900 o 150-750. Luminosidad. Muchas veces suele nombrarse a los telescopios según su F. ¿Qué es esto? La F se utiliza para determinar cuán luminoso es un telescopio. Es un coeficiente que surge de la relación entre el diámetro de la apertura y la distancia focal. Por lo tanto, la F es la relación focal de un telescopio. Esto determina para qué tipo de objeto celeste es apto el equipo. Surge de la división de la distancia focal sobre el diámetro de la apertura. Así, F igual a dF sobre D, donde F es la relación focal
df es la distancia focal y d es el diámetro de apertura. Por lo tanto, un telescopio 50-600 se obtiene que 600 sobre 50 igual 12. Así, un telescopio de 50 milímetros de apertura y 600 milímetros de distancia focal es un f12. ¿Qué determina la f? ¿Cuán luminoso es o no un telescopio? Los telescopios con f baja o corta, como f3, f4 o f5, son muy luminosos y sirven para espacio profundo. Los telescopios con f6, f7, f8, f9 son telescopios de f intermedia y son aptos tanto para espacio profundo como para observación planetaria. Los telescopios con f10, f11, f12 o más son telescopios con f larga o alta, aptos para observación planetaria. Aumento máximo teórico. El aumento máximo teórico de un telescopio está dado por el tamaño de su apertura. En condiciones de observación real, esto dependerá también del tipo de cielo donde se realice la observación. Así, la contaminación lumínica y la turbulencia atmosférica harán relativa a esta fórmula, pero a los fines prácticos es necesario saber que en un reflector el aumento máximo surge de multiplicar por 2,4 el diámetro de apertura del equipo. Así, un reflector de 100 milímetros de apertura podrá ofrecer como máximo 240 aumentos. Suele decirse 240x. En un refractor, el aumento máximo surge de multiplicar por 2,7 el diámetro de apertura del equipo. Así, un refractor de 100 milímetros de apertura podrá ofrecer como máximo 270 aumentos. Suele decirse 270x. En un refractor apocromático, el aumento surge de multiplicar por 3,7 el diámetro de apertura del equipo. Así, un apocromático de 100 milímetros de apertura podrá ofrecer como máximo 370 aumentos. Suele decirse 370x. De esta manera, estos aumentos solo pueden alcanzarse en condiciones excelentes de observación, en cielos sin turbulencias, sin contaminación lumínica y absolutamente oscuros. Resolución. Se llama resolución o poder separador a la capacidad de un telescopio de mostrar de forma individual a dos cuerpos celestes que se encuentran muy cercanos. Esta medida se expresa en segundos de arco y está determinada por el diámetro de la apertura. Así, a mayor apertura, mayor será el poder separador o resolución que brinde el equipo. Para calcular la resolución de un telescopio se utiliza la fórmula R segundo de arco igual a 4,56 sobre D, donde R es la resolución, D es el diámetro de apertura en pulgadas, una pulgada es igual a 2,54 centímetros y 4,56 es una constante. También, como es el caso de los aumentos teóricos máximos, esta fórmula es aproximativa y se verá determinada en última instancia por las condiciones reales de observación. Magnitud límite. Es la magnitud máxima de las estrellas que el telescopio puede ofrecer. También está determinada por el diámetro de la apertura. Se utiliza para objetos puntuales como estrellas, asteroides y planetas lejanos del sistema solar como Urano y Neptuno. La fórmula que permite calcular la magnitud límite teórica del telescopio es ml igual 7,5 más 5 logaritmo por d, donde d es el diámetro del objetivo en centímetros, del cual calcularemos el logaritmo, con solo teclear el número y apretar log en nuestras calculadoras científicas. Luego se utiliza una constante teórica, es decir,
que lo multiplicaremos por 5 y le sumaremos 7,5. El número resultante será entonces la magnitud límite que podremos observar bajo condiciones excepcionales de observación. Ahora que se han visto los tipos de telescopio más comunes y que se ha visto la diferencia entre ellos, es momento de ver una parte fundamental del telescopio: los oculares. Los oculares. Los oculares son una pieza fundamental del telescopio. Sin ellos no podría realizarse ningún tipo de observación, y de su calidad y diseño dependen el tipo de imagen que se obtendrá. Un telescopio con una óptica excelente, con oculares de baja calidad, ofrecerá definitivamente imágenes deterioradas. Pero, ¿qué es un ocular? Es un sistema óptico compuesto por una o más lentes cuya función es amplificar la imagen que se forma en el objetivo del telescopio. Dicho de otra manera, un ocular es una lupa que permite modificar los aumentos. Al ser los oculares intercambiables, se puede lograr varias magnificaciones con el mismo telescopio. Otro de los objetivos del ocular es lograr la corrección óptica, es decir, lograr imágenes con el mayor detalle posible, y ello estará determinado por la calidad y cantidad de las lentes que forman el sistema. Los oculares son intercambiables, generan los aumentos y corrigen aberraciones ópticas. Existen dos conceptos importantes al momento de hablar de oculares. Ellos son campo aparente, eye relief. El campo visual aparente de un ocular es el diámetro angular, expresado en grados, del círculo de luz que el ojo ve. La mayoría de los oculares tienen un campo aparente de alrededor de 40 a 50 grados. Veamos la diferencia visual del objeto según un campo aparente. Los más simples ofrecen 30 grados, mientras que los más complejos llegan hasta los 85 grados. La media está dada por 50 grados de campo aparente. El eye relief es la distancia entre el ojo del observador y la lente del ocular, cuando la imagen está en foco perfecto. Esto determinará la comodidad de las observaciones, ya que a mayor eye relief, mayor confort logrado habrá. Los oculares tienen potenciales aumentos diferentes según su distancia focal. Estas van desde los 4 milímetros a los 40 milímetros aproximadamente. A menor distancia focal, mayor será el aumento. Por lo contrario, a mayor distancia focal, menor será el aumento. Las tres medidas más utilizadas son oculares de 4 o 5 milímetros para grandes aumentos, oculares de 10 a 12,5 milímetros para aumentos intermedios y oculares de 25 a 30 milímetros para bajos aumentos. Existen diferentes diseños oculares, de los más simples a los más complejos. Pueden encontrarse de lente única, del tipo Huygens, del tipo Ramsten, del tipo Kellner, del tipo ortoscópico, del tipo Plössl, del tipo Erfle, del tipo ultrawide. Los oculares de lente única son los más simples que existen, presentan distintas aberraciones y su calidad es muy pobre. Diseñado por Christian Huygens en el siglo XVII, está compuesto por dos lentes planos convexas. Las caras planas están colocadas hacia el ojo del observador. Es de los más baratos y suelen encontrarse en telescopios de baja gama. Su mayor defecto es el de la aberración cromática. Diseñado por Jesse Ramsten en el siglo XVIII, también compuesto por dos lentes plano-convexas, pero enfrentándose las caras convexas entre sí. Es algo superior en calidad al Huygens. Sin embargo, presenta también aberraciones, sobre todo del tipo cromático.
El ocular Kerner consta ya de 3 lentes, lo que introduce mejoras sustanciales comparado a los 2 anteriores. Está basado en el diseño Ramsten, pero agrega un par apocromático del lado del observador. Es el menos costoso dentro de los de mejor calidad para bajos aumentos. El ocular ortoscópico está constituido por 4 lentes. Es una mejora del Kerner. El cuarto elemento corrige el cromatismo. Ofrecen imágenes definidas y contrastadas, pero tienen un campo de visión reducido. El ocular Plössl es quizás el mejor ocular para los aficionados. Consta de 4 elementos, compuesto por 2 lentes acromáticas con las caras planas en los extremos. Ofrece sin dudas las mejores imágenes, nítidas y detalladas, sin cromatismo ni aberraciones, con un campo de visión amplio, son de lo mejor que hay en el mercado. Es un derivado del tipo Kellner, son oculares con un gran campo de visión, especiales para espacio profundo, en bajo aumento, consta de 5 a 6 lentes. Los ultra wide o ultra anchos están constituidos por entre 6 u 8 lentes. Ofrecen excelentes imágenes, aunque con algo de pérdida de luminosidad por la gran cantidad de elementos. Se encuentran entre los más caros. ¿Cómo saber cuántos aumentos produce un ocular en un telescopio? Para saber cuántos aumentos produce un ocular, simplemente hay que dividir la distancia focal del telescopio por la distancia focal del ocular. Así, un ocular de 10 milímetros de distancia focal en un telescopio de 900 milímetros de distancia focal producirá 90 aumentos o 90x. DF del telescopio 900 milímetros, DF del ocular 10 milímetros, 900 sobre 10 igual 90 aumentos. Ese mismo ocular de 10 milímetros en un telescopio de distancia focal mayor, por ejemplo un equipo de 1200 milímetros, en vez de producir 90 aumentos, producirá 120 aumentos, ya que 1200 sobre 10 igual 120. Esto significa que el ocular va a dar mayores o menores aumentos según el telescopio utilizado, es decir, según la distancia focal del telescopio, ya que aumento igual DF del telescopio sobre DF del ocular. Accesorios. Lente de Barlow. Muchas veces se habla de un accesorio llamado lente de Barlow o simplemente Barlow. ¿Qué es esto? Es un simple sistema óptico que permite incrementar la distancia focal del telescopio, logrando así duplicar o triplicar los aumentos de un ocular. La lente de Barlow 2X duplica el aumento. La lente de Barlow 3X triplica los aumentos. Se utiliza para lograr primeros planos en la Luna y algunos planetas brillantes como Júpiter o Saturno. Se coloca entre el portaocular y el ocular. Así, la lente de Barlow 2X, con un ocular de 10 milímetros, se obtiene un ocular de 5 milímetros. Si el ocular fuera de 30 milímetros con la lente de Barlow 2X, se obtendría un ocular de 15 milímetros. Como se ha visto anteriormente, la posibilidad del uso de una lente de Barlow va a estar determinada por los aumentos máximos teóricos de un telescopio, que a su vez dependerá de la apertura del mismo. Las mejores lentes de Barlow traen varios elementos internos, corrigiendo aberraciones visuales, sobre todo del tipo cromática. Son las llamadas lentes de Barlow apocromáticas. Filtros. Son accesorios que se utilizan para resaltar o dar realismo a los objetos observados a través del telescopio. Se utilizan sobre todo para resaltar detalles de atmósferas o superficies planetarias. Los más comunes son filtros de colores
que resaltan detalles en cada color según el filtro. También existen filtros lunares para evitar el destello brillante de este cuerpo celeste o filtros solares. Existen filtros más sofisticados como los de polución lumínica, que filtran las longitudes de ondas provenientes de la luz del alumbrado público. Estos son excelentes para la observación en conglomerados urbanos propensos a este tipo de contaminación visual. También existen filtros para nebulosas a base de oxígeno ionizado para resaltar estas inmensas columnas de gas y polvo estelar. Duoptic Telescopios. Descubrí el cielo.